Buenas tardes, amigos de nuestro canal La Historia Descifrada. El día de hoy vamos a dar inicio a nuestro primer capítulo. Nosotros pretendemos ser un canal de comunicación entre la enseñanza de la historia y la ciudadanía. He advertido que hace mucha falta en YouTube un canal que se especialice en la historia de Chile. Verdaderamente no existe. Ahora vamos a comenzar con el capítulo número 1 de nuestros monográficos y vamos a comenzar con la persona del almirante Juan José Latorre. Con la persona del almirante Juan José Latorre, héroe naval de la Armada de Chile. ¿Qué podemos contar? ¿Qué podemos conversar? La idea es hacerlo de manera cercana, no erudita, para que resulte para usted atractivo, agradable de escuchar. Ahora, usted tiene la posibilidad en YouTube, si acaso usted desea cerrar sus ojos, ir al pasado, evocar aquellos recuerdos del ayer del siglo XIX, usted puede ir a sitio de escritorio en la parte superior de YouTube donde aparecen los 3 puntitos y colocar sitio de escritorio. Y allí usted puede cerrar la imagen de YouTube y solamente acudir y escuchar. Sobre todo, si usted desea imaginarse lo que vamos a comenzar a conversar a continuación. Mi nombre es Juan Javier Vargas. Yo soy profesor de historia y siempre había soñado con llevar a cabo este proyecto. Al final del video vamos a colocar siempre un mensaje con la forma en la cual usted nos puede ayudar a financiar a través de un donativo, si usted lo desea, para poder, como todo lo que existe aquí en este mundo, poderlo financiar y podernos dedicar con mayor ahínco, con mayor interés a promover la educación y la enseñanza y el conocimiento de la historia de Chile. Comencemos. Mire, yo le voy a contar que corría el año de 1846 y nos vamos a situar en la República de Bolivia. Allí gobernaba en esos años el general José de Vallivian, quien había sido héroe de la guerra que sostuvo el Perú con Bolivia muchos años o un tanto tiempo antes. Al finalizar la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, de parte de Chile, tuvo lugar un conflicto, una guerra entre el Perú y Bolivia. Y allí el héroe máximo de Bolivia fue el general Vallivian. Para ese tiempo, el general Vallivian era representante de la máxima investidura en la nación boliviana como presidente de la República. Llegó allá en ese tiempo como representante a la ciudad de Santiago, don Elías de la Torre. Fue enviado por parte del general Vallivian como su representante acá en la ciudad de Santiago de Chile. Don Elías de la Torre había contraído matrimonio aquí en Chile con doña Nicomedes Benavente, que era miembro perteneciente a la familia a una importante familia de Concepción. Entonces, don Elías de la Torre es representante del general Vallivian aquí en Chile y va a contraer matrimonio con doña Nicomedes Benavente, que pertenecía a una ilustre familia de Concepción. Recordemos que los Benavente habían tenido durante la independencia una importante y destacada participación. Recordemos a don José Manuel Benavente, había sido miembro de juntas de gobierno durante el periodo de la Patria Vieja, etc. Don Elías de la Torre había nacido en la ciudad de La Paz, ¿ya? Después de su representación en Chile, se quedó a vivir acá en nuestro país. O sea, fue representante del general Vallivian en Chile, don Elías de la Torre, pero luego se va a quedar a vivir en nuestro país. Y siendo boliviano, lo va a adoptar como propio, la nacionalidad chilena.
Pues bien, de su matrimonio con doña Nicomedes nacieron sus hijos, y entre estos hijos que tuvo don Elías, el día 25 de marzo del año 1846 viene a ver la luz de este mundo uno que fue bautizado con el nombre de Juan José Latorre Benavente, hijo de este ilustre matrimonio. Poco tiempo después, don Elías se trasladó a vivir a la ciudad de Valparaíso, junto a su familia. Allí se educaron sus hijos, entre ellos Juan José, que es el ilustre marino que habría de ser más tarde héroe naval chileno. Don Juan José asistió allí en Valparaíso al colegio del puerto, un colegio inglés, teniendo como condiscípulo nada más y nada menos allí como compañero de escuela a don Carlos Condel de la Asa, quien habría de ser otro ilustre marino y héroe nacional chileno. Don Carlos Condel, así como don Juan José era hijo de un padre boliviano, don Carlos Condel era hijo de madre peruana, quien había nacido en la ciudad de Piura, en la localidad de Piura, en el Perú. De esta manera, curiosamente, los orígenes de ambos ilustres marinos estarían representados por los pabellones del Perú y de Bolivia. Así son los escabrosos destinos de la historia, ¿se dan cuenta ustedes? Y sin embargo ambos habrían de luchar más tarde en contra de estas dos naciones que representaban a su padre y a la madre de ambos. Don Juan José, tempranamente como alumno del colegio inglés de Valparaíso, mostró un carácter muy dado al estudio. Era un joven serio, un joven respetuoso, muy estudioso, reposado, y se transformó prontamente en un aventajado alumno del colegio. Y también prontamente, al igual que como sucede con estas personalidades del mar, muy pronto comenzó a demostrar un gran cariño hacia el mar. Dicen las crónicas que hemos revisado, los apuntes que hemos repasado para llevar adelante este estudio, que él solía pasear por las playas del Almendral por las tardes junto a su madre. Allí, a las faldas del Cerro Barón, donde hoy día finaliza la avenida Argentina y se comunica con la avenida España, que hay un paso por encima de nivel. En esos años eran nada más que playas que no habían sido intervenidas por el hombre. Allí solía pasear don Juan José con su madre por las tardes. Conversaban respecto de los intereses del joven y él le manifestaba a su madre su deseo de adulto poder llegar a ser un marino. Doña Nicomedes presintió, y así lo expresó en sus cartas, en su epistolario que se ha revisado años más tarde, de que Juan José, su hijo, uno de sus hijos, tenía un gran cariño y una gran afición hacia el océano. Y ella no se equivocó con esa presunción, ese presentimiento propio, ese pálpito que solamente tienen las madres. Ella no se equivocó. Vamos a encontrarnos pocos años después, 12 años después, vale decir, cuando Juan José cumple 12 años, se incorpora a la escuela naval. Deja y abandona el colegio inglés de Valparaíso e ingresa a la escuela naval, transformándose allí en alumno. En el primer año de estudios, se encontró con Carlos Condel como compañero, todos niños, ni siquiera adolescentes. Agustín Carrao, don Jorge Montt, quien habría de ser después presidente de la República, Joaquín Orella, héroe de la Covadonga, Ignacio Serrano, héroe de la Esmeralda, Luis Uribe, héroe y sobreviviente de la Esmeralda, Juan Manuel Simpson, héroe de la Guerra del Pacífico. Vaya que pléyade de ilustres compañeros de niños que tuvo Juan José Latorre allí. Mucho tiempo después se le bautizó a ellos como el curso de los héroes.
Vino a terminar sus estudios en la Escuela Naval de Valparaíso, que estaba asentada en Valparaíso, en el año 1861, cuando se incorpora a la Escuadra Nacional, especializándose en trabajos hidrográficos. O sea, a los 15 años, Juan José Latorre se incorpora a la escuadra chilena. Convengamos, amigo oyente, que la Escuadra Nacional en aquel tiempo era ínfima. Básicamente era la corbeta Esmeralda, en la cual incluso muchas veces hizo de escuela naval, porque no había ni siquiera recursos para pagar el arriendo de un local. Entonces incluso la Esmeralda misma, la corbeta, la vieja mancarrona, aquella en la cual habría de inmolarse Prat, sirvió de local para que ellos recibieran sus clases. Hace 1861, o sea, a los 15 años, Latorre se va a graduar, finalizar sus estudios previos, y se va a graduar y se va a especializar en trabajos hidrográficos. Recordemos que las cartas náuticas, la línea de costa todavía no estaba plena y completamente dibujada ni llevada a cabo la cartografía nacional. Por lo tanto, esto era todavía y tenía un gran valor. Poco tiempo después, avanzan los años, él sigue especializándose y vamos a llegar al año 1865, el cual va a representar un nuevo hito en la persona de Latorre. Ya llevaba 5 años en la Marina de Guerra Nacional y había servido ya a bordo de todas las escasas naves que Chile tenía en aquel tiempo. Ya dijimos que una de ellas era la Esmeralda, y en ella estaba prestando servicios al momento en que se declaró la guerra con España en 1865. Cabe recordar que esta guerra tuvo una causa muy absurda, sin sentido. Se promovió por causa del gobierno de la reina Isabel II de España. No debemos confundir con la reina Isabel de Inglaterra del siglo XVI, quien ya había dejado de existir hacía siglos, ni tampoco con la reina Isabel II, que aún vive de Inglaterra. Estamos hablando de la reina Isabel II de España. Esta reina pretendió que el gobierno peruano reconociese las deudas que habían sido dejadas por el gobierno colonial al declararse la independencia. Entonces España sostenía la tesis que la capitulación que siguió a la batalla de Ayacucho era solamente una tregua y por lo tanto reivindicó sus derechos a recobrar el dominio sobre su antiguo virreinato. Para este fin, el gobierno español tuvo la idea de enviar al Perú a un representante. Fue don Eusebio Salazar, a quien le invistió con el pomposo título de comisario regio, o sea, el nombre que se daba en la época colonial a los agentes que eran encargados de fiscalizar por parte de la corona a los súbditos de esta. Esta actitud era abiertamente una ofensa para con el gobierno peruano, en virtud de que el Perú era una nación soberana y libre, y como tal, el palacio del virrey, que servía de palacio de gobierno hasta el presente, como se le llama al Palacio de Pizarro en el centro de Lima, se negó terminantemente a tratar con semejante personaje. En represalia, la reina Isabel II de España no encontró nada mejor que enviar a las costas del Pacífico una escuadra y ocupar las Islas Chinchas. Estas Islas Chinchas habrían de ser ocupadas y eran islas de la cual se extraía guano. Recordemos que en aquellos años, en el siglo XIX, el guano se empleaba como un fertilizante natural para los cultivos y para la agricultura. Decir que la reina actuó con prepotencia es decirlo menos. La opinión pública americana, en especial la chilena, que fue muy virulenta con respecto a la corona española, reaccionó de manera abiertamente beligerante y agresiva. La nación chilena,
nuestro país se puso abiertamente del lado del Perú, solidarizando en un abierto americanismo con respecto a nuestros vecinos del norte. En ese momento Chile prácticamente no tenía medios marítimos para hacer frente a las poderosísimas naves españolas. Por lo tanto, podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que la actitud nacional fue de abierta irresponsabilidad. Más adelante, Chile quiso mediar en tan espinudo asunto y hacer que la corona española reconsiderara su actitud, y se invitó para que el representante don Eusebio, que había sido rechazado en Lima, viniese a Santiago y pudiese celebrar con el gobierno del presidente José Joaquín Pérez una suerte de acuerdo y protocolo, un avenimiento, por llamarlo de alguna manera, que los españoles rechazaron de plano, no aceptaron estos buenos oficios que le ofreció el gobierno del presidente Pérez. Entonces, van a comenzar las acciones navales en virtud de que no hay acuerdo ni entendimiento. Vamos a llegar al día 17 de septiembre del año 1865. Llega a las costas chilenas, a bordo de la fragata Villa de Madrid, el almirante español don José Manuel Pareja, quien tenía una historia, un lazo, una unión con la República de Chile, puesto que su padre, el brigadier Antonio Pareja, en 1813 había comandado la primera invasión realista a Chile y había muerto poco después en el sitio de Chillán, que los realistas desarrollaron sobre la ciudad de Chillán, encontrándose adentro la fuerza del general José Miguel Carrera. Como tal, el brigadier Antonio Pareja había muerto. Por tanto, su hijo José Manuel Pareja, desgraciadamente, tenía hacia Chile un sentimiento abiertamente hostil, un deseo de venganza, por llamarlo de alguna manera. Entonces, don José Manuel Pareja, que sentía un abierto encono hacia nuestra nación, porque había sido la tumba de su padre, era por tanto la persona menos indicada para llegar a cualquier acuerdo con Chile. Él conocía muy bien las fuerzas del país al cual se estaba enfrentando, y realmente nuestras fuerzas eran irrisorias, si se entiende, para enfrentarse a una escuadra tan poderosa como la española. Se componía básicamente de la que ya mencionamos, la corbeta Esmeralda, sí, la misma que habría de ser después el sepulcro de Prat y sus héroes en Iquique, y además el vapor Maipú. Para poderlos arrebatar, para poderlos sustraer del alcance de los cañones españoles, se le dio la orden a la Esmeralda de zarpar al día siguiente de llegado Pareja, vale decir en la tarde del 18 de septiembre, estamos hablando del año 1865, se le dio la orden a la Esmeralda de partir hacia el sur. El almirante Pareja, al hacérsele presente el zarpe de la nave chilena hacia el sur, se limitó a sentir desprecio, no tener mayor interés, porque veía en la Esmeralda un nulo posibilidad de hostigamiento hacia la poderosa escuadra española. Incluso se dio el amaño de enviarle una nota al gobierno de Chile aquí en Santiago, en tono muy cortante, en un tono abiertamente hostil y amenazador, en que en 5 puntos le hacía ver al gobierno de la Moneda los agravios de que había sido objeto España, y exigía de que la bandera, de que el pabellón español debía ser saludado con 21 cañonazos y se presentaran las satisfacciones correspondientes, lo cual era una abierta ofensa y humillación para el gobierno nacional. Pero el marino español se equivocaba.
vio debilidad en la nación chilena. Sin embargo, nuestras autoridades de aquel tiempo, del siglo XIX, tenían su orgullo y se negaron a cualquier exigencia que menoscabara la soberanía chilena. Por lo tanto, ¿cuál fue el resultado? Desgraciadamente, la declaración de guerra por parte del gobierno chileno a España. Por lo tanto, comenzamos este desafortunado conflicto en el cual va a tener su bautismo de fuego la torre, por decirlo de alguna manera. Esta guerra es uno de los conflictos más absurdos que hayan tenido lugar en el confín, en el cono sudamericano. Primeramente, ya está dicho, Chile no tenía barcos para oponerse a España. Solamente podríamos presentar resistencia en el caso de que se le ocurriese a la Marina Española desembarcar, puesto que allí podrían ser combatidos por nuestro ejército, que en sí tenía medios de defensa de una envergadura que podría de alguna manera atemorizar. Quiero contarlo como anécdota de que sí hubo un pequeño desembarco, una aventura en la playa de las Torpederas actual, en la zona sur de la avenida Altamirano en Valparaíso, donde unas lanchas de desembarco españolas desembarcaron, ya ha entrado el conflicto, pero fueron prontamente repelidas por los soldados y oficiales nacionales. A Pareja, abiertamente, dada la debilidad de nuestra escuadra, le pareció ridícula la respuesta de la Moneda. Pero él no contaba con algo, que pese a lo precario de nuestras naves y a lo insignificante en su número, los marinos chilenos eran audaces. No olvidemos que habían sido entrenados por Lord Thomas Cochrane, héroe naval británico. Por lo tanto, desde sus orígenes, la escuadra chilena tenía una fuerte impronta británica, una formación que le hacía que la marinería tuviese un valor y una audacia y un conocimiento estratégico con el cual no contaba la Pareja. España presentaba un poder intimidante en aquellos días. Llegó Pareja con 4 fragatas, con 2 goletas, para apenas medirse con la corbeta Esmeralda de 854 toneladas, de madera, con apenas 16 cañones de 32 libras, y un vapor que montaba una coliza de 68 libras y 4 cañones. Frente a estas minúsculas fuerzas, España oponía 200 cañones de todos los calibres y sus barcos eran modernos barcos de acero. Lo primero que llevó adelante Pareja fue bloquear el puerto de Valparaíso. Y aquí vamos a encontrar por primera vez al almirante de la Torre, que le vamos a decir almirante en este tiempo, era un simple guardiamarina de 15, 16 años, quien se embarcó en la Esmeralda, viajó en su buque la Esmeralda al Perú y luego al sur de Chile. Como dijimos que había el 18 de septiembre del 65, había partido a los fondeaderos de Chiloé, porque en esos canales ellos podrían refugiarse del poderío español y tal vez tener alguna mínima posibilidad de victoria. La corbeta allí en el sur también habría de ir a buscar carbón. Recordemos que en la zona de Lota, frente a la península de Arauco, estaban las reservas de carbón. Entonces recogió carbón y recogió leña del sur para poder abastecer sus calderas. Vamos a comenzar entonces a dar relato a un breve episodio que tuvo lugar, a un combate naval que tuvo lugar durante aquella guerra, aquel conflicto. Más tarde la Esmeralda regresa del sur, comandada por don Juan Williams Rebolledo, y se va a situar frente a la desembocadura del río Aconcagua, aproximadamente allí donde está Concón. Hoy día, cuando usted sale de Concón y atraviesa un puente hacia Quintero, hacia toda la zona de Ritoque,
y todas las localidades del litoral norte de la región de Valparaíso, usted se encuentra con la desembocadura del río Aconcagua. Más o menos allí se situó Williams de Rebolledo con su Esmeralda a la espera de instrucciones de la Moneda. Más tarde, en la mañana del 26 de noviembre de 1865, la Esmeralda se va a encontrar maniobrando frente a la localidad de Papudo aproximadamente. Y allí se va a encontrar repentinamente con la goleta española Covadonga, que pertenecía a la escuadra de Pareja, que había estado a cargo del bloqueo de Coquimbo, pero que en ese instante navegaba hacia el sur. Estamos frente a Papudo, frente a las costas, a las playas hermosas que todos ustedes conocerán y habrán disfrutado de Papudo. Si usted recorre la bahía de Papudo, hay un pequeño monolito allí, enfrente de la Playa Grande, que recuerda el combate naval de Papudo. Usted lo puede visitar, amigo oyente, si acaso ya no lo ha visitado. Hay una pequeña insignia de bronce que recuerda este importante hecho bélico y un pequeño cañón de acero de aquellos años. Cuando el almirante Williams se había colocado a la altura de Papudo, se colocó allí con el fin de esperar allí al barco enemigo. Muy atrevido, muy valiente y audaz, Williams preparó hombres para el abordaje, es decir, él confiaba plenamente en la victoria. Aquella mañana había, dicen las crónicas, una espesa neblina, pero se disipó a eso de las 8, 9 de la mañana. Y desde la popa de la Esmeralda, un oficial repentinamente lanzó el grito «¡Humos por la proa!», constatada rápidamente a través del catalejo del almirante Williams. Se pudo percatar de la presencia de la Covadonga, que avanzaba presurosa desde el norte hacia el sur. Por lo tanto, la Esmeralda avanzó hacia ella. Ahora, ¿quién comandaba la goleta Covadonga? Era un oficial español de apellido Ferry, quien confundió a la corbeta Esmeralda con una fragata inglesa que por esos días estaba recorriendo la costa chilena, haciendo estudios hidrográficos y también recogiendo información acerca de esta pintoresca guerra que llevaba a cabo la reina Isabel de España con la nación chilena. Por lo tanto, cuando se vio enfrentado a pocas millas náuticas de la Esmeralda, no pudo evadir el combate, y por el mal estado de las máquinas de la goleta, rápidamente la Esmeralda pudo acortar distancia. La mantención de la goleta Covadonga no había sido llevada a cabo como correspondía. Recordemos que no tenía un lugar en donde poder hacer mantención, porque todo el litoral sur del Pacífico era enemigo. Incluso el Ecuador también se habría pronunciado en contra de esta agresión española. Por lo tanto, tuvo que aceptar combate en las condiciones en las que se encontraba. Luego de algunas escaramuzas y de las hábiles maniobras de Williams, la Covadonga hubo de arriar su bandera luego de recibir impactos que le causaron averías y muertos. La lucha duró aproximadamente entre 30 y 40 minutos. Y aquí quiero llegar, amigo oyente, a lo que a mí me interesa. Uno de los artilleros de la Esmeralda fue La Torre, quien era un guardia marina, y lo hizo en compañía, ¿sabe usted de quiénes? De los guardiamarinas Prat, Condell y de Montt. Qué curiosidad del destino, que aquellos niños, porque no eran más que niños, muchos años después habrían de formar parte de la generación más gloriosa de la historia de la Armada chilena. Esta acción valerosa de La Torre, siendo casi un niño allí en Papudo, le hizo ser merecedor de ser ascendido a teniente segundo
3 días después, el 29 de noviembre de 1865. La goleta Covadonga fue declarada presa de guerra y pasó a formar parte de la Marina chilena. Por lo tanto, aquellas dos naves que se enfrentaron muchos años después, allí en la Rada de Iquique, en ese amanecer del 21 de mayo, se habían enfrentado entre sí, una siendo española, la otra siendo chilena, y los héroes que habrían de tener lugar como protagonistas mucho después, ya al mando de esas naves, habíanse enfrentado aquí a la Covadonga como niños, guardiamarinas o ayudantes de artillería o de labores menores a bordo de la Esmeralda. Y aquí vamos a llegar, amigo oyente, a un episodio trágico. Si bien estamos refiriendo la vida de la Torre, yo no puedo dejar de contarles algunas sabrosas situaciones, y en este caso trágicas. El almirante José Manuel Pareja supo 2 días después del combate y de la toma de la Covadonga por parte de la Esmeralda frente a Papudo. No tuvo tiempo de arrepentirse de lo fanfarrón que había sido, de lo soberbio y orgulloso que había sido, al dejar salir de Valparaíso a la corbeta Esmeralda sin dignarse tomarla en consideración ante los poderosos cañones de su flota. Y tomó una resolución trágica, puesto que esto manchaba su brillante hoja de servicios. Debo contarle, amigo oyente, que Pareja, en la tarde del día 29 de noviembre, se paseaba por la cubierta de la Villa de Madrid con el comandante de esta nave y le decía, y aquí voy a hablar de manera textual, recogiendo crónicas de la época, le habla Pareja a su subalterno: parece increíble que una corbeta vieja y maltrecha, tripulada por pescadores y maleantes de esta miserable nación hispanoamericana, haya obligado a rendirse a un grupo selecto de oficiales de su majestad y marinos españoles, casi encima de mis barbas. El subalterno le contesta al almirante Pareja: esto demuestra que son audaces, señor almirante. Este subalterno era el comandante Álvaro González, que en otra crónica de otro episodio de nuestra historia vamos a mencionarlo en alguna oportunidad, porque hay algunas cosas de él que deseo contarles. Luego le dice: sí, y ya ve usted las noticias del cónsul americano. ¿Admite usted la posibilidad de que haya sido apresada también la cañonera Vencedora? Nada tendría de extraño, dada la desproporción de fuerzas entre uno y otro buque, respondió González. Esto sería una desgracia irreparable, contestó Pareja, y continuó paseándose por la cubierta hasta cerca de las 10 de la noche. A esa hora, Pareja, presa de una profunda depresión, bajó a su cámara, a su camarote, y se sintió un estampido, se sintió una detonación, y la voz de la ordenanza de Pareja que gritaba, subiendo presuroso por la escalerilla a la cubierta: ¡el señor almirante se ha suicidado! ¡El señor almirante se ha suicidado! Sí, amigo oyente, Pareja, orgulloso como oficial español de la corona, no había podido resistir este dardo que Williams había clavado en su orgullo allí frente a Papudo, y lo único que dejó escrito sobre tan trágica determinación fue una petición. Dejó una nota sobre su escritorio donde decía que pedía que no se le lanzase a aguas chilenas. Sí, que no se le lanzase a aguas chilenas. Ustedes saben que los marinos en alta mar son sepultados en el mar, ¿cierto? Son lanzados desde la cubierta hacia el mar, lo cual constituye para ellos el máximo honor cuando han caído en combate. En este caso, Pareja, quien sentía profunda animadversión hacia Chile, producto de que había sido la tumba de su padre allí en el sitio de Chillán en 1813, pidió no ser lanzado a aguas chilenas, por lo cual la Villa de Madrid
rápidamente salió a aguas internacionales, salió a mar afuera, para allí depositar lejos de las aguas chilenas el cuerpo inerte de aquel oficial español, quien encontró trágica muerte aquí frente a Valparaíso. Ahora, esta causa común que hizo Chile con el Perú para enfrentarse a ambos en la guerra contra España hizo que se unieran ambas flotas, la flota peruana y la flota nacional, y que juntas se encontraran en el sur de Chile, en la rada de Aptao. Esto queda en Chiloé. Allí estaban bajo las órdenes del capitán de navío peruano, don Manuel Villar. Hasta allá llegaron las naves españolas, la Villa de Madrid y la Blanca, quienes las persiguieron hasta allá. Y allí se desarrolló un combate que fue un cañoneo a distancia, no fue un combate próximo de ambas naves. Allí los barcos españoles recibieron 14 impactos que causaron algunos destrozos, 6 heridos y 2 contusos. En cambio, los aliados chileno-peruanos recibieron 16 tiros y tuvieron 2 muertos y 1 herido. Esto le causó cierta satisfacción a la Armada Española. Fue para ellos una demostración frente a chilenos y peruanos de que la escuadra española también podía hacer frente y atemorizar a estos desvalidos americanos. Luego regresa a Valparaíso y continúa con el bloqueo de Valparaíso. Y el día 31 de marzo realiza un insensato bombardeo al puerto indefenso. Este episodio, que tuvo lugar el 31 de marzo ya de 1866, es un episodio, amigo oyente, que al juicio de este humilde historiador que les relata estos episodios, es uno de los hechos más vergonzosos que haya llevado a cabo alguna vez la Marina Española. ¿Por qué? Porque el puerto de Valparaíso no se encontraba fortificado ni artillado. Era un puerto completamente indefenso. No tenía ningún valor militar ni estratégico este bombardeo, que se llevó a cabo sobre una población civil desarmada. Se habían colocado algunas banderas sobre los recintos hospitalarios y sobre los recintos donde habría refugios de mujeres y niños. La población de Valparaíso, que fue advertida, subió a los cerros que todavía no estaban poblados como usted los conoce allí ahora, llegó a la cima y se ocultó detrás de los cerros, y comenzaron las baterías de la Vencedora, de la Villa de Madrid, y dejaron a Valparaíso total y completamente inutilizado. Y para como si eso no fuera poco, este día 31 de marzo de 1866 era Viernes Santo. La nación española, por la cual yo siento una profunda admiración y respeto, tuvo aquí un episodio triste y desgraciado, porque también un día Viernes Santo una nación profundamente católica llevó a cabo un hecho que ha de avergonzar su gloriosa historia hasta el presente, para quienes conocemos y estudiamos la historia. Luego de este episodio, los españoles se retiraron hacia el norte, hacia el Callao, puerto militar y naval peruano que se encuentra a poca distancia de la ciudad de Lima. Allí en el Callao la situación fue completamente diferente, porque este puerto naval estaba fuertemente artillado y fortificado y presentó una heroica resistencia, y dejando heridos y muertos, naves averiadas, tuvo que retirarse la escuadra española luego de esta desgraciada y desafortunada experiencia y de esta guerra tan sin sentido a la cual se había enfrentado desde las costas peruanas para regresar a España. Esto tuvo lugar el día 2 de mayo de 1866, que para los anales históricos de la hermana nación peruana es uno de los días más gloriosos de su historia, puesto que repelieron con voluntad, con ferio patriotismo y valentía a la agresión y bombardeo que pretendió llevar a cabo
la escuadra española. Recordemos, sí, también, y para ser ecuánimes, porque la historia debe ser contada no conforme sea mi ideología ni mi pasión, sino que conforme a los hechos verídicos, también debemos admitir que el Callao había sido artillado en los tiempos de la colonia, en los tiempos en que era gobernador allí, virrey allí, el padre del máximo héroe de la nación chilena, de don Ambrosio O'Higgins Vallenari. Habían artillado completamente con baterías de grueso calibre, lo cual ya a la República Peruana le permitió poder hacer frente a lo que ayer habían construido esas mismas baterías y presentar esta resistencia desesperada e impedir que se viese mancillado y humillado el pabellón peruano, como si desgraciadamente unas semanas antes se vio humillado el pabellón chileno allí en Valparaíso ese desgraciado 31 de marzo de 1866. Allí en el sur, en el combate de Aptao, La Torre también sirvió en su buque que era la Esmeralda, y lo hizo bajo las órdenes del comandante don Juan Williams Rebolledo. La guerra con España dejó una amarga experiencia para el gobierno chileno y para el pueblo chileno, porque nos quedó, amigo, que nos escucha, una sensación de impotencia marítima. No habíamos pensado en que Chile, con una costa tan extensa, necesitaba una escuadra poderosa para cubrir la defensa de nuestro extenso territorio marítimo nacional. Cualquier adversario desde el mar nos podría ofender y humillar de manera impune. Esta superioridad del adversario, en este caso España, hizo reflexionar, y podríamos decir que es una de las pocas cosas positivas que dejó este conflicto para Chile, que se pudo tomar conciencia acerca de nuestra debilidad naval. Entonces, la superioridad de la Marina de Guerra chilena le hizo ver al gobierno que esto era necesario considerarlo, estudiarlo, y primeramente se tomó la decisión de construir fuertes en Valparaíso con un total de 85 cañones. La oficialidad de la Armada, entre las cuales estuvo el ya teniente Juan José Latorre, colaboró en esta tarea de colocar y ubicar los cañones de los fuertes, que habrían de tomar diferentes nombres, y aquí voy a tomar mis notas para leérselos. Fueron el fuerte Rancagua, el fuerte Talcahuano, el fuerte Yerbas Buenas, el fuerte Valdivia, el fuerte Bueras, el fuerte Barón, el fuerte Andes, el fuerte Pudeto, el fuerte Papudo y el fuerte Callao. Cada nombre tiene un significado en nuestra historia, como usted podrá imaginarlo. Entonces encontramos aquí que el teniente ya Juan José Latorre va a trabajar como un ingeniero más en la colocación de estos cañones para pertrechar los fuertes que para un futuro conflicto habrían de defender al primer puerto de la República. Entonces tenemos un primer aspecto positivo en la defensa nacional que dejó esta enseñanza, que afortunadamente nuestras autoridades de la época tuvieron conciencia, responsabilidad, visión de futuro para tenerlo en cuenta. Pero eso no fue suficiente. También las autoridades de aquellos años y poco tiempo después se tomaron a la tarea de ordenar la construcción de corbetas en Inglaterra. Y estas corbetas habrían de ser la O'Higgins y la Chacabuco para reforzar nuestra frágil escuadra nacional. Y como si eso fuese poco, en 1872, a instancia del presidente Errázuriz Zañartu, se autorizó la compra de dos blindados que se encargaron a Inglaterra, que fueron los que le sirvieron tanto a Chile y le dieron tanta gloria y tanto éxito durante la posterior guerra del Pacífico. Por lo tanto, la guerra con España sirvió para mover la pereza, la modorra, ese sueño provinciano de nuestras autoridades, y de tomar conciencia de que estábamos expuestos a cualquier futura ulterior agresión. Por lo tanto, el presidente Pérez
de esta manera actuó con responsabilidad y su posterior sucesor, el presidente Federico Errázuriz Zañartu, lo propio, dejando ya ese desamparo en que se encontraba nuestra escuadra frente a una agresión internacional. Y ya con el refuerzo de estas naves, sobre todo de los blindados, que habrían de adoptar los nombres de Cochrane y blindado Manuel Blanco Encalada, en homenaje a aquellos grandes héroes del pasado, habrían de reforzar y ya, por lo menos en el concierto sudamericano, otorgarle a la escuadra chilena una cierta respetabilidad que la que tenía hasta ese instante. Van a avanzar los años. Va a continuar creciendo en tamaño, en conocimiento, en experiencia, en madurez, en estatura naval, en estatura moral, Juan José Latorre, que es nuestro héroe que nos interesa y nos congrega en esta noche, amigo. Vamos a llegar al año 1879. Sí, aquel año que en la historia de Chile tiene tanto significado y recuerdo porque significó el comienzo de uno de los episodios más recordados y estudiados de nuestra historia nacional. Me refiero a la Guerra del Pacífico, que en algunos libros, en algunas monografías extranjeras, europeas, se le ha denominado la Guerra del Salitre y no la Guerra del Pacífico como la conocemos en nuestro país. El Perú, dicho de alguna manera, ofreció sus buenos oficios para solucionar un problema que venía arrastrándose desde hacía mucho tiempo entre Chile y Bolivia por el tema del salitre y de la delimitación de la frontera norte allí en el desierto de Atacama entre ambas naciones. El enviado peruano, don José Antonio Lavalle, llegó a Chile para ofrecerse en la moneda con los buenos oficios del gobierno peruano para hacer una suerte de arbitraje entre los representantes de Bolivia y de Chile para resolver este problema. Esto desde la época del presidente Pardo, quien había sido el antecesor del actual presidente peruano Prado. Pardo el anterior, Prado el posterior. Prado gobierna el Perú al comienzo de la Guerra del Pacífico. Por lo tanto, lamentablemente, José Antonio Lavalle estaba atado de manos como representante peruano para dirimir, para arbitrar en este conflicto, por una razón muy sencilla, porque el presidente anterior peruano, el presidente Pardo, le había dejado atado al gobierno peruano con el gobierno boliviano en un tratado de amistad, de alianza ofensiva y defensiva para cualquier conflicto que pudiese tener Bolivia. Por lo tanto, Bolivia, al verse envuelta en una guerra con Chile, el Perú, lo quisiese o no, tenía que inmediatamente respaldar a Bolivia, aun cuando el presidente Prado no lo quisiese, pero lamentablemente para él, su antecesor lo había dejado atado de manos a través de un tratado, una alianza defensiva y ofensiva. Por lo tanto, el representante del Perú, Lavalle, poco pudo hacer, dado que no tenía capacidad de negociación, ya que dicho de alguna manera, era juez y parte. Este era un pacto secreto, un pacto que, como la palabra lo dice, no había sido promulgado de manera pública, pero las autoridades diplomáticas chilenas desde hacía mucho tiempo tenían conocimiento que existía este tratado. El año en el cual Bolivia y Perú habían firmado este tratado había sido en el año 1873, vale decir 6 años antes. Por lo tanto, se le conoce en la historia como el Pacto Secreto de 1873. El general Hilarión Daza gobernaba la nación boliviana a la sazón, a la época. Él se mantuvo firme en su decisión de llevar adelante la presión sobre el gobierno chileno. Se encontraba firme y resuelto en que el gobierno chileno y las autoridades nacionales iban a ceder frente a las pretensiones bolivianas.
¿quién era el ministro o plenipotenciario? ¿Quién era el representante diplomático de Chile en Lima? Era don Joaquín Godoy. Por lo tanto, él le va a decir en una reunión que tiene en el Palacio de los Virreyes con el presidente Manuel Prado, le va a pedir que declarase su neutralidad en el conflicto al presidente Prado, para poder de esa manera dar por terminadas las suspicacias de la moneda frente a este supuesto tratado secreto. Si el presidente Prado declaraba la neutralidad del Perú, nosotros podríamos estar convencidos de que el pacto secreto supuesto del año 73 era nada más que una leyenda, una suposición y que no había tenido lugar. Sin embargo, el presidente Manuel Prado le dijo al representante chileno, a don Joaquín Godoy, no puedo, cuando lo recibió en su oficina, en su gabinete, porque Pardo me ha dejado ligado a Bolivia por un tratado secreto, por un tratado de alianza. De esta manera se le quedó a Joaquín Godoy, quien envió por telégrafo rápidamente la información al presidente don Aníbal Pinto a La Moneda, de que ya teníamos la comprobación empírica de que efectivamente existía ese tratado del cual sospechaba nuestro servicio diplomático. Por lo tanto, recibida la noticia en La Moneda, le quedó claro al presidente Aníbal Pinto de que Chile tenía una situación cuesta arriba. Vale decir de que al momento de que nos enfrentásemos a Bolivia por el tema pendiente allí en la zona de delimitación en Antofagasta, nosotros también tendríamos que enfrentarnos con el Perú, el que había sido pocos años antes nuestro aliado en la guerra con España. Por lo tanto, la situación que se le presentaba a Chile era de que Bolivia, una vez declarada la guerra a Chile luego de la ocupación de Antofagasta, el Perú estaba a sus espaldas y que cualquier conflicto armado con Bolivia habría de significar de manera automática un conflicto armado con el Perú. Contra el deseo de Chile, porque Chile siempre fue una nación pacifista y lo demostró en su historia. No buscó las guerras, siempre las evitó hasta una situación extrema. El presidente Pinto se vio en la obligación, de una vez recibida la declaración de guerra por parte de Bolivia, una vez ocupada Antofagasta, de declarar la guerra también al Perú el día 5 de abril de 1879. Por lo tanto, a partir del día 5 de abril de 1879, Chile se encuentra oficialmente en guerra con el Perú y con Bolivia. No es el caso acá de revisar las causas de la guerra directas. La hemos mencionado de manera muy superficial, puesto que, como hemos expresado, nuestro interés en este primer capítulo es presentar la vida de don Juan José Latorre, aquel gran héroe naval, que yo siempre he pensado que si no hubiese existido don Arturo Prat Chacón y que no se hubiese ofrendado su vida en sacrificio allí en aquel 21 de mayo en la Esmeralda, saltando, inmolándose en el Huáscar, no me cabe la menor duda de que el máximo héroe naval chileno habría sido sin duda don Juan José Latorre. Por tanto, a mi juicio, después de Prat, el más grande marino de la historia chilena es, por lejos, Juan José Latorre, como iremos repasándolo a continuación. Desde que se tuvo sospecha de que la guerra verdaderamente iba a tener lugar, el almirante Williams, quien estaba a cargo de la Escuadra Nacional, la movilizó, la preparó y llevó a cabo todo lo necesario para tener listas las naves para que zarpasen al norte. Por lo tanto, el día 3 de abril, vale decir 2 días antes que Chile le declarase formalmente la guerra al Perú, él zarpó hacia Iquique, llevando las unidades navales que vamos a mencionar a continuación. ¿Cuál era el plan del almirante Williams? Para poder acabar prontamente con la guerra, él pensó en que la posibilidad de bloquear el puerto de Iquique podría invitar rápidamente a que Perú
renunciase a esta aventura de respaldar a Bolivia, puesto que Iquique constituía un puerto de gran importancia económica en el sur del Perú, puesto que desde allí salían casi todas las exportaciones de quintales de salitre que eran explotados en las salitreras de Tarapacá por parte del Perú. Al momento que la escuadra chilena bloquease Iquique, aquello le iba a impedir exportar, lo cual iba a redundar en un perjuicio económico monumental para el Perú, lo cual habría de significar, tal vez en la mente del almirante Williams, un gran espaldarazo para la causa nacional. Él fue y zarpó hacia el norte, hacia Iquique, llevando las siguientes unidades. Primeramente el blindado Blanco Encalada, que iba comandado por don Juan Esteban López. En segundo lugar, el blindado Cochrane, comandante Enrique Simpson. Recordemos que estos eran los blindados que con una gran visión de futuro habían sido adquiridos a Inglaterra en 1872 por aquel presidente tan visionario, don Federico Errázuriz Zañartu. Luego, la Chacabuco, que era una corbeta de madera, comandada por Oscar Viel, la corbeta O'Higgins, también de madera, comandada por don Jorge Montt, la Esmeralda, que iba comandada por Manuel Thompson, todavía no estaba al mando del capitán Pratt, y la cañonera Magallanes, quien se unió a la escuadra después que ésta partió de Valparaíso, y esta fue comandada por don Juan José Latorre, que a la sazón era teniente. Por lo tanto, la nave con la cual se le va a identificar primeramente durante la Guerra del Pacífico a Latorre va a ser con la cañonera Magallanes, y en esta va a tener un lucimiento, una capacidad de autogestión, una habilidad, un nivel de audacia tal que después va a ser trasladado a unidades navales de mayor importancia y jerarquía al interior de la escuadra. Convengamos que la Magallanes era una unidad naval de menor jerarquía, dado su menor poder de fuego, dado que era de madera, de menor andar, pero le sirvió a los que comandaban las acciones navales para que se percatasen que tenían un verdadero genio naval en la persona de Latorre, por la participación, por la actuación que él le cupo a cargo de la dirección de la cañonera Magallanes. Demoró su zarpe más tarde Latorre desde Antofagasta, debido a que el coronel Emilio Sotomayor le hizo entrega de un sobre cerrado, de una misiva cerrada, de un telegrama del presidente de la República que tenía que entregárselo a don Rafael Sotomayor. Por lo tanto, debió esperarlo este envío. Recordemos que don Rafael Sotomayor fue el representante del presidente Pinto en campaña. Como el presidente de la República, don Aníbal Pinto, no podía estar allí en plenas acciones de guerra, puesto que tenía que seguir dirigiendo los destinos de la nación desde La Moneda, creó un cargo, dicho de una manera coloquial, inventó un cargo que desde el punto de vista jurídico y legal no existía, que era el de ministro de guerra en campaña, y se lo entregó a una persona que luego demostró ser la más adecuada para el cargo, don Rafael Sotomayor. Les cuento, para quienes no lo saben, que este cargo, desde el punto de vista jurídico, no existía. Por lo tanto, cometió aquí don Aníbal Pinto una especie de acto anticonstitucional con respecto a la Constitución de 1833. Sin embargo, el Congreso hizo vista gorda de esto, dado que las circunstancias ameritaban de que había que primeramente pensar en los destinos de la nación antes que en estos temas de carácter jurídico, legal, que es lo que estaba pasando a llevar la persona del presidente Aníbal Pinto. Y la decisión que tuvo de escoger a Rafael Sotomayor fue tremendamente acertada, pues demostró unas dotes, una capacidad de mando, una capacidad de gestión, una capacidad de organización, un nivel de liderazgo que posibilitó y facilitó en gran medida el éxito de la primera 2 años de la guerra. Y digo los primeros 2 años, puesto que sabemos que más tarde don Rafael Sotomayor va a morir de manera repentina
horas antes de llevarse a cabo la batalla de Tacna, el 26 de mayo de 1880. Perdóneme, amigo oyente, que me haya separado del hilo conductor cronológico, pero las acciones, para poderlas ir detallando de una manera adecuada, me parece que tenía que hacerlo. Volvamos nuevamente atrás y tomemos a la persona del teniente Latorre, quien va comandando la cañonera Magallanes hacia Iquique. En el camino, el presidente, en el tiempo en el cual, durante el lapso en el cual Latorre navega hacia Iquique para encontrarse con la escuadra que estaba bloqueando el puerto de Iquique, él se va a encontrar en el camino con dos naves peruanas, con la Unión y con la Pilcomayo, quienes habían sido enviadas por el presidente del Perú con la misión de capturar un transporte chileno que se llamaba Copiapó, que iba desde Valparaíso al norte, llevando víveres, carbón y tropas hacia Iquique. Y también sabían ellos que este iba a hacer escala en Caldera y en Antofagasta. Y como el Copiapó iba sin escolta naval, iba a ser una presa de guerra muy fácil de capturar. Entonces, cuando esta noticia llegó a oídos del presidente Prado por parte de sus agentes diplomáticos, rápidamente ideó la gestión de llevar adelante que zarpase la Unión y la Pilcomayo hacia el sur para capturar el Copiapó. Esta noticia se filtró a través de la prensa chilena. Lamentablemente, la prensa chilena jugó un papel muy negativo, amigo oyente, durante la Guerra del Pacífico, pues el Mercurio de Valparaíso, el Diario El Ferrocarril y muchos otros periódicos de la época publicaban sin ningún tapujo las acciones que iba a llevar adelante tanto la Marina como el ejército chileno, lo cual servía para que en el Perú se pudiesen informar con prontitud del más mínimo detalle de las acciones que iban a llevar adelante los chilenos. ¿Se da cuenta usted? Incluso el presidente Prado llegó a exclamar más de alguna vez: nosotros, los peruanos, no necesitamos destacar espías en Chile, en Santiago o en Valparaíso, puesto que la prensa chilena es nuestro mejor espía. Y este episodio que les acabo de relatar es uno de los mejores demostraciones de aquello. Muy bien, los barcos peruanos avanzaban hacia el sur mientras las Magallanes iba en demanda de los puertos de Guanillo, Pabellón de Pica, para reconocer si allí había buques cargando guano y para poderlos atacar si era necesario. Así fue retrasando su viaje y el 12 de abril ya navegaba en la proximidad de la costa cuando divisó, de ser un poco al sur de Iquique, cuando divisó dos humos que tomó por barcos propios y se acercó a ellos. Sin embargo, estos barcos no eran chilenos. Estas dos naves eran la Unión y la Pilcomayo, que, como les hemos señalado, viajaban hacia el sur en demanda del transporte Copiapó. Se encuentra con ellos y rápidamente Latorre salió de su error y comprobó que no eran naves chilenas estos humos que venían desde el norte, sino que eran sus adversarios, y se vino a dar cuenta recién cuando los tenía a tiro de cañón. Por lo tanto, la superioridad naval de las naves peruanas era incontrarrestable con respecto a la de la Magallanes. Sin embargo, rápidamente Latorre le hizo frente y la Magallanes, a pesar de la fuerza eficiente peruana, que era 6 veces mayor que la de la cañonera chilena, tanto en poder de fuego como en cañones. Y aquí les voy a relatar el combate naval de Chipana, con el cual vamos a terminar este primer capítulo acerca de la vida de Juan José Latorre, que es el combate naval de Chipana, bastante desconocido, pero que ocupó un lugar importante dentro de la historia naval de la campaña marítima de la Guerra del Pacífico. Es el primer momento, la primera instancia, es una especie de bautismo de fuego en la cual se van a enfrentar las unidades navales chilenas y peruanas. Tenemos entonces que esa mañana del 12 de abril de 1879, aproximadamente a las 10 de la mañana, se van a encontrar las tres naves, las dos naves peruanas
y la nave chilena. Y aquí voy a leerles una pequeña descripción de los episodios de aquel amanecer. Dicen los cronistas que hemos recogido, básicamente Vicuña Maquena. Dice: el día estaba claro y el mar estaba en calma, cuando la Magallanes se percató que los peruanos salían en su persecución. Inmediatamente la torre emprendió una veloz carrera, tratando de mantenerse fuera del alcance de sus fuegos, y para ello echó a sus calderas cuanto combustible pudo encontrar, a fin de mantener la presión al máximo. Pero la Pilcomayo se acercaba y a unos 3.500 metros la nave peruana abrió fuego. Una granada cayó desde la popa de la Magallanes, haciéndole algunas averías en el casco. De inmediato, la torre ordenó clavar la bandera chilena, afirmarla en el mástil, y con un cañonazo rompió las comunicaciones que portaba, esto es, rompió todas las cartas que llevaba secretas por parte de Sotomayor al ministro en campaña, Emilio Sotomayor al ministro en campaña, don Rafael Sotomayor. Las quemó, las destruyó, para que si la nave y ellos eran hundidos, no las pudiese recoger el enemigo. Entonces, en tanto la tripulación prorrumpía en sonoros "Viva Chile", aprestándose para el combate, nos cuenta Vicuña Maquena. Poco a poco la Pilcomayo se iba distanciando, pero en cambio la otra corbeta peruana, la Unión, acortaba distancia, disparando de manera continua, pero sus tiros quedaban cortos gracias a la distancia. Pasaron los minutos, eran las 12 de la mañana y la Unión continuaba acercándose a la Magallanes. Afortunadamente para la torre, una de sus granadas tocó a la Unión, quien dejó escapar una gran humareda, paralizando su maquinaria. Esta fortuna la aprovechó rápidamente la torre para continuar hacia Iquique, pudiendo ingresar a la rada a la caída de la noche, con su buque luciendo solo una rasmilladura provocada por la granada de la Pilcomayo, y haber tenido que arrojar una lancha al mar de vapor para desembarazar su campo de tiro. Resulta que estas naves, que eran lanchas de desembarco, o en muchos casos para poder salvar las vidas si la nave se hundía, constituía para el impacto del fuego enemigo una posibilidad de mostrarle mucho campo de fuego, mucho campo de tiro. Por lo tanto, se deshizo. Y también cuentan otros cronistas, como los hermanos Amunátegui, de que sirvió para que aligerara el peso, puesto que la Unión era muy rápida. Al desembarazarse de esta lancha de desembarco de vapor, ganó velocidad la Magallanes para poder huir hacia el norte. La torre había logrado sacar adelante con su buque en una situación desesperada y muy crítica, y en Chile se recibió con gran alborozo esta noticia, que demostraba la pericia de uno de los hombres de mar frente al enemigo, que habría de transformarse luego en una de las máximas leyendas navales de la historia de Chile y de la Guerra Pacífico en particular. Por lo tanto, con esta descripción del combate naval de Chipana del 12 de abril de 1879, amigo oyente, vamos a dar por fin a este primer capítulo de nuestra revisión y estudio de la historia de Chile en lo que tiene que ver con la persona de don Juan José Latorre. Yo voy a dejar activados, una vez que suba el presente video, los comentarios para que aquellos auditores me puedan hacer ver cuáles son sus comentarios, sus observaciones al respecto de mi canal, al respecto de mis programas que van a ser en un comienzo básicamente acerca de historia de Chile, la historia descifrada. Una historia, una visión sin carga ideológica, una visión conforme a los hechos genuinos y veraces ocurrieron. Al final del video les vamos a presentar una imagen en donde ustedes van a poder recoger mis datos si acaso desean hacer una donación a mi canal para poder
financiar el tiempo que requiere el estudio, la revisión de los documentos para poder atenerme a los hechos fidedignos, tal cual ocurrieron, y no colocar nada que no corresponda a la historia objetiva y real tal cual ocurrió. Les agradezco vuestra atención, les espero como suscriptores para que se vayan agregando a mi canal como suscriptores, puedan escucharlo, y si también desean proponerme temas que yo prepare para presentarles a ustedes acerca de nuestra historia, estaré gustoso de estudiarlos y prepararlos acuciosamente para podérselos presentar como ustedes se lo merecen. Un cordial saludo, hasta pronto, amigo, amiga que nos escucha.